Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy lunes 19 horas, nuevo capítulo de nuestro webinar. Bueno, agradecemos desde ya el apoyo de Gador en este ciclo para que esto pueda ser posible. Hoy un tema para nosotros de todos los días y a mí en lo particular, un tema que me interesa mucho, el tema de la osteoporosis en los adultos, las novedades en el abordaje terapéutico. Doy la bienvenida, ustedes ya la conocen, ya participó previamente en estos encuentros, la doctora Sol Rossi. Ella es médica clínica, geriatra, que trabaja con nosotros en el hospital. Así que, Sol, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Hola Marcelo, bueno, gracias a vos, gracias a todos por estar ahí. Vamos a hablar hoy de la osteoporosis en pacientes adultos, las novedades en el abordaje terapéutico. Para empezar, recordemos que la osteoporosis es una enfermedad de metabolismo óseo que cursa con baja masa mineral, un deterioro de la microarquitectura del tejido, y esto lleva a una fuerza ósea reducida y a un aumento de fracturas por fragilidad. Afecta a muchas personas, 200 millones de mujeres mundialmente, y una de cada 3 de estas mujeres y una de cada 5 hombres van a sufrir una fractura a causa de la osteoporosis. Fíjense los números de las fracturas de cadera, la mortalidad es bastante alta, de 25-30% al año. Luego de una fractura, el 40% debe deambular con una ortesis, el 60% va a requerir asistencia, y solamente un 33% va a volver a ser totalmente, el 33% es totalmente dependiente luego de la fractura. Afecta la función física, mental y la calidad de vida. Y esto lleva muchos costos, el 72% de todos los costos de las fracturas son debidos a fracturas de cadera, y el último dato que tenemos en Argentina, que es viejito, pero ya es bastante significativo, en 2004 un episodio agudo de una fractura de cadera podía costar $3.800. ¿Y qué pasa? Hay un vacío de cuidado. Sabemos que la osteoporosis es un gran problema, sabemos que las fracturas de cadera son un gran problema, pero no está del todo establecido el tratamiento, el seguimiento de estos pacientes, y entonces es muy común que se produzca una segunda fractura cuando podríamos haberla prevenido. Bien, Sol, entonces recordemos pensar en osteoporosis no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, porque quizás uno lo tiene muy metido, que la densitometría le pedimos a las mujeres y no lo tenemos tan el concepto que al hombre también le puede suceder esto. Recuerden, por favor, hacer todas las preguntas que ustedes quieran a través del canal de YouTube. Nosotros las vamos a ir contestando. Y recuerden también de contestar las preguntas a 3 preguntitas choice que vamos a mandar para estar seguros que ustedes vieron el webinar y así después obtener el certificado. Aquí abajo en el Zócalo va a aparecer el email donde mandar a nuestro equipo para que después les envíen las preguntitas choice. Sí, Sol, seguimos. Bueno, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Íbamos a hablar de novedades, pero antes de hablar de novedades hay que hablar de lo que podemos hacer y que deberíamos estar haciendo. Por un lado, las modificaciones dietarias. Una dieta sana, que tenga frutas y vegetales, pescado, pollo, granos, reduce el riesgo de osteoporosis, aunque sean en proporciones modestas, y una dieta típica occidental carnívora que tenga muchas carnes rojas, grasa animal, azúcar, aumenta el riesgo de osteoporosis. Y por otro lado, la dieta DASH sí demostró que reduce el remodelado óseo. La ingesta diaria de proteínas se asocia a mayor densidad mineral ósea y a reducción de fracturas de cadera. No se sugiere suplementar con proteínas, sí tal vez en posoperatorios de fracturas de cadera, porque reduce las tasas de infección y la duración de la estadía hospitalaria. Hay poca evidencia en pacientes veganos y vegetarianos, pero sí se sugiere que se asocia a menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas. Este es un tema que es interesante porque en algún momento las proteínas, si comían muchas proteínas, las proteínas en el riñón como elimina calcio también, entonces producía osteoporosis, y esto no es así. Lo que uno más va buscando, como vos bien lo dijiste, o sea, lo que más queremos es disminución del riesgo de fractura. Y el tema de las proteínas
está muy íntimamente relacionado con la masa muscular también. Entonces se viene con este circuito que no hay que reducir las proteínas ni mucho menos, porque el beneficio es múltiple, no solamente a nivel óseo, sino a nivel muscular. Así que eso tengámoslo siempre, siempre bien presente. Exacto. Luego, el calcio. El requerimiento diario de calcio es de 1200 miligramos. Y si una persona tiene una ingesta inadecuada, habría que suplementarlo. ¿Cómo sabremos nosotros cuánto calcio consume una persona? Bueno, tenemos esta herramienta que es muy interesante y linda en la página de la Fundación Internacional de Osteoporosis, que es una calculadora de calcio, que va cliqueando las porciones de cada alimento que se come y genera una respuesta de si el calcio es suficiente o no. El suplemento de calcio puede ser con carbonato de calcio, que es más barato y hay que comerlo con comida, hay que administrarlo con comidas, y si no el citrato de calcio, que es un poquito más caro, pero se puede dar en ayunas, incluso se absorbe en pacientes con acloridia o pacientes que toman IBP. Yo le sugiero a la gente el siguiente ejercicio, que cada uno entre después acá y se ponga lo que cada uno come. Te puedo asegurar, después que nos escriban en el chat, que vas a ver que la gran mayoría tiene una ingesta reducida en calcio. Reducida en calcio, y obviamente esto va a hacer pensar de cómo mejorar nosotros primeros, obviamente, para después poder transmitir a nuestros pacientes. Sí, exacto. La vitamina D. La vitamina D es importantísima porque en todas las drogas que vamos a mencionar posteriormente, todos los estudios parten de la base de pacientes suplementados con vitamina D y calcio. En esta combinación de drogas, los metaanálisis reportan reducción de fracturas de cadera y no vertebrales, así que necesitamos que todas las personas por lo menos consuman 800 unidades internacionales de vitamina D. La mayoría de las mujeres posmenopáusicas van a necesitar un suplemento porque es difícil alcanzar el objetivo, y elegimos en general la vitamina D3, que es el colecalciferol, porque suele ser un poquito más efectivo en aumentar los valores séricos y además es más fácil de dosar. Sí, bueno, obviamente que requiere, o sea, la vitamina D más allá del sol y algunas cuestiones de la dieta, requiere un suplemento. Entonces, por acá el requerimiento diario con osteoporosis o sin osteoporosis, o sea, los adultos mayores deberían recibir globalmente, y obviamente los que son más frágiles, el beneficio probablemente sea mucho mayor en cuanto a lo que estamos buscando acá de la reducción. Así que tengámoslos siempre en mente y busquemos la opción mejor. O sea, a veces está con la combinada, que resulte más eficiente a la hora de tomarlo, ¿viste? Porque están las versiones de la vitamina D de tomar de la ampollita, las versiones en gotitas de todos los días. Busquemos en nuestro paciente si se olvida, si no se olvida, si es más fácil. Tratemos de hacérsela nosotros fácil al paciente y su familia. Sí, ese es un gran comentario. Por suerte hay muchísimas presentaciones, así que podemos jugar con esa variable. Y por último, en terapias no farmacológicas, el estilo de vida, un índice de masa corporal adecuado le va a ayudar al paciente no solamente en la prevención de las fracturas, sino en general. La cesación tabáquica y la reducción de la ingesta de alcohol, muy importantes. Y el ejercicio, porque tiene beneficios sobre la densidad mineral ósea, y existen estudios donde el ejercicio se asocia a reducción del riesgo de fracturas. Los ejercicios deberían ser combinados, o sea, de peso y resistencia, por lo menos 3 veces a la semana, 30 minutos. Sí, acá dos cosas. La sedación tabáquica es clave. Yo lo tomo siempre como un caballito de batalla a los que fuman. O sea, no solamente, porque ellos piensan en el cáncer de pulmón y eventualmente cuestiones vasculares, pero lo de la osteoporosis está archicomprobado que los que fuman tienen más riesgo de osteoporosis. Y el otro tema es de los ejercicios, a ver a ver qué tipo de ejercicios prácticos ellos pueden hacer sin eventualmente ir a un gimnasio, desde las caminatas. Bueno, también pueden entrar en nuestro Instagram, en geriatría.iva, HIV larga A, en las historias están también ejercicios que grabamos ya con la gente de kinesiología, y eso, que son cosas sencillas para diferentes tipos de pacientes de mayor complejidad a menor complejidad, pero también está bueno como para saber qué hacer. Bien, pasemos a la terapia farmacológica. Para esto tenemos que recordar las células que están en los huesos. Rápidamente, los osteoclastos, que son aquellos que inducen la resorción ósea,
que liberan enzimas proteolíticas en respuesta a PTH para aumentar el calcio y que se activan por la unión del RANK con el RANK ligando, que son señalizadores celulares, como para iniciar la resorción. Los osteoblastos, que son los que promueven la formación ósea, que sintetizan la matriz extracelular, y los osteocitos, que son las células más comunes en el hueso maduro, que también promueven en menor medida la formación ósea. ¿A quiénes vamos a tratar? Bueno, a toda aquella persona que tenga una historia de fractura por fragilidad, aquellos que tengan una densitometría con un T-score menor a menos 2,5 en cuello femoral o columna vertebral, o sea, diagnóstico de osteoporosis, y aquellos que tengan una densitometría con T-scores que no den osteoporosis, pero que tengan una posibilidad de fractura a 10 años mayor o igual al 3%, o una probabilidad global de fractura mayor o igual al 20%. ¿Cómo vamos a saber este dato? Podemos utilizar el FRAX, que es una herramienta de evaluación de riesgo de fracturas, que lo pueden también buscar en internet, y con unas simples preguntas que se marcan con un puntito ya nos da el riesgo de fracturas. Pero esto es interesante, como ya con el hecho de tener osteopenia y eventualmente el riesgo, tuvo una fractura de se cayó, tuvo una fractura de muñeca, pero tiene osteopenia, yo no estoy diciendo, como no tiene osteoporosis, no le trato como, o sea, ya tengo que estar pensando que en esa fractura, como vos pones acá bien, esa fractura por fragilidad, ya tratarlo como osteoporosis. Probablemente vos vas a llegar acá al cuestionario, jueguen con el cuestionario, pónganse cosas ustedes como para ir viendo cómo te puede ayudar, obviamente, para decidir a quién sí, a quién no, principalmente al que no te fracturó previamente, pero al que se fracturó ya está en otra dimensión. Fractura, ya se fracturó y encima tiene osteopenia, no esperemos a que tenga osteoporosis para tratarlo, ya hay que tratarlo igual, como si fuese osteoporosis. Exacto, es muy importante atrapar a estos pacientes precozmente, que esto sea una evaluación más en nuestra evaluación geriátrica o en la evaluación clínica del consultorio de todos los días. Y bueno, vamos a hablar de estas drogas. Acá hay un grafiquito, vemos de este lado los osteoclastos. Acá vamos a hablar un poquito de estrógenos y terapia de reemplazo hormonal, y de bifosfonatos, ¿sí? De denosumab, además. Y de este lado, donde están los osteoblastos, vamos a hablar de teriparatida y de romosozumab en cuanto a drogas anabólicas. Los bifosfonatos son la primera línea de tratamiento. ¿Por qué? Porque son eficaces, porque tienen bajo costo y son seguros a largo plazo. Lo que hacen es unirse al hueso e inducir la apoptosis de los osteoclastos. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos el alendronato o el risedronato, que se dan vía oral una vez a la semana, o el ivandronato, que se puede dar mensual. Todos estos demostraron reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Tienen la particularidad de que se deben administrar en ayunas, 30 minutos antes de las comidas, con un vaso de agua en posición de parado, porque pueden generar síntomas gastrointestinales altos como efecto adverso. Por vía parenteral, si hubiera intolerancia a la vía oral, se puede utilizar el zoledronato. Por vía endovenosa, también es efectivo para reducir la incidencia de todas las fracturas, y es una indicación administrarlo luego de una fractura de cadera, porque reduce las fracturas subsiguientes y la mortalidad. Efectos adversos raros puede haber, como fracturas femorales atípicas o osteonecrosis mandibular, pero la verdad es que son raros. Siempre si si uno va a utilizar estos medicamentos, yo estoy acostumbrado siempre a mandarlo al odontólogo antes. O sea, si le tienen que hacer algún tratamiento odontológico y eso, que se lo hagan antes. O sea, tratar de ver esa cuestión previa. Obviamente son cosas raras, pero en la medida que los usamos masivamente van a aparecer situaciones y a veces te dicen, uy, si hubiese sabido lo hubiese hecho antes. Es decir, bueno, para que tenga una consulta, no pasa nada para una limpieza odontológica, pero si le tienen que hacer un tratamiento de conducto, le tienen que hacer un implante, o sea, el riesgo aumenta un cachitito más. Sí sería bueno tener esa consulta, me parece que es de buena práctica. Sí, ahí uno pospone la administración del bifosfonato sin problema.
El denosumab es una droga que es un anticuerpo monoclonal que se une al RANK ligando, que se acuerdan que yo les conté que era aquello que activaba la actividad osteoclástica, entonces de esta manera inhibimos a los osteoclastos, se da subcutánea cada 6 meses. ¿A quién se lo vamos a ofrecer? Bueno, tal vez a pacientes que tengan contraindicaciones para recibir bifosfonatos, como por ejemplo insuficiencia renal. El denosumab aumenta la densidad mineral ósea y disminuye el remodelado óseo, pero hay que tener en cuenta que pierde rápidamente eficacia cuando uno la suspende. Entonces, si uno piensa que no lo va a poder sostener a futuro, tal vez hay que considerar otras opciones, o en el caso de tener que suspenderlo, rápidamente actuar como para ofrecer otra terapéutica. Y de los bifosfonatos también el risedronato con respecto a la falla renal. Yo me quedé con la falla renal ahí enganchado. Y también es una opción a la hora de elegir cuál de los bifosfonatos, el risedronato parecería ser una buena opción en el contexto del paciente con falla renal. Sigamos. Tenemos también la terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque los estrógenos promueven la apoptosis de los osteoclastos. Lo podemos administrar en varias formas. Siempre tienen sus riesgos, ¿no? La terapia estrogénica sola aumenta el riesgo de ACV, de enfermedad tromboembólica. Si uno lo combina con progesterona, aumenta el riesgo de cáncer de mama invasor, de demencia. Entonces, ¿a quién vamos a usar esta terapéutica? Probablemente en mujeres menores de 60 años que sean menopáusicas, que tengan síntomas menopáusicos, entonces se beneficien de esta terapia de reemplazo hormonal y bajo riesgo de tener efectos adversos. El raloxifeno es otra opción, es un modulador selectivo del receptor estrogénico que también inhibe la resorción ósea, que además tiene como beneficio que reduce el riesgo de cáncer de mama. Entonces, lo vamos a poder administrar en mujeres en las que necesitemos reducir este riesgo de cáncer como otra opción. Hace tiempo que no veo lo del raloxifeno. Yo tuve varios pacientes con problemas hepáticos importantes, pero es un buen tema después también para charlarlo con los especialistas, saber cuánto hoy por hoy sigue siendo esta medicación utilizable o en realidad va a quedar sujeto a una población muy específica y eventualmente cuál. Ahí lo tenemos como pregunta pendiente nosotros también para hacernos y charlarlo con el especialista. Ahora vemos si llegamos a charlarlo. El teriparatide, ya pasando a las drogas anabólicas, es una PTH recombinante humana. Se administra de forma subcutánea y lo podemos utilizar por 24 meses en total. Demuestra que reduce las fracturas vertebrales y no vertebrales. Y como la duración del tratamiento es de 2 años, luego hay que considerar otras terapéuticas. Son drogas caras y en general se reserva para pacientes con osteoporosis severa. A veces severas que quizás no mejoraron con otros medicamentos, entonces uno ya la tiene como una opción de segunda, tercera línea. Exacto. El romosozumab es la droga más nueva que tenemos a disposición, es un anticuerpo monoclonal antiesclerostina. Esta está producida por los osteocitos, inhibe la formación ósea, y el romosozumab estimula la formación y también inhibe la resorción. Esta también, al ser un anticuerpo monoclonal, es caro, está indicado en pacientes muy seleccionados, con muy alto riesgo de fracturas. Está demostrado que es superior que el alendronato, pero bueno, en cuanto a costo-efectividad, la verdad que para la gran mayoría de pacientes preferimos los bifosfonatos. Esta droga se utiliza 12 meses, por lo cual el mismo concepto. Luego de esto tenemos que considerar otras terapéuticas, y la particularidad que tiene es que puede generar infartos o ACV, o sea que hay que considerar bien el riesgo cardiovascular de la persona y seleccionar si es la droga indicada para ello. ¿Qué terapias no se recomiendan? No recomendamos hacer terapias combinadas porque la verdad que el beneficio adicional es muy escaso. No recomendamos la calcitonina porque tiene pobre efecto en la densidad mineral ósea y pobre eficacia antifractura.
El calcitriol tiene resultados contradictorios, en algunos países se utiliza, a veces acá en el hospital vemos que sí se lo utiliza en casos muy puntuales, y el ranelato de estroncio ya la verdad es que no se utiliza demasiado. Entonces, en general, la elección de la droga entonces va a estar guiada por la evaluación del riesgo de fractura, las características del paciente, sus preferencias y la costo-efectividad. Ya estuvimos viendo perfiles de efectos adversos, administración, entonces en base a esto vamos a elegir. En la mayoría de los pacientes hay que elegir la terapia antirresortiva y los bifosfonatos, que son, ya dijimos, las intervenciones más costo-efectivas. Siempre luego de una fractura de cadera ofrecer zoledronato. Ya les comenté que antes de iniciar denosumab hay que asegurar que el paciente tenga un adecuado seguimiento y si se suspende la terapia, indicar otra terapéutica para no incluso aumentar el riesgo mayor al que tenía previo a iniciar la terapéutica. La terapia de reemplazo hormonal se utiliza en mujeres posmenopáusicas menores de 60 años. Y vamos a considerar la terapia anabólica como primera línea en mujeres con muy alto riesgo de fractura, también en hombres con muy alto riesgo de fractura, y como segunda línea en pacientes que son intolerantes a todo el resto de las terapias. Recuerden esto que les comentaba, que luego del tratamiento con teriparatida o romosozumab, como son tiempos limitados, hay que iniciar tratamiento con otras drogas, y podríamos considerar el raloxifeno como opción para continuar el tratamiento luego de las drogas anabólicas. Y siempre, siempre, siempre asegurarnos de que el paciente esté bien replesionado de calcio y vitamina D antes de empezar estas terapias. En este caso sí se combina, digamos, calcio, vitamina D y alguna de estas drogas, pero no combinamos estas drogas que les comenté. Esto es importante, lo que vos comentaste recién, cómo inicialmente, bueno, la charla estaba dirigida básicamente al tema del tratamiento, pero la gente se debe estar preguntando un montón de dudas, uy, ¿cómo pido, qué le pido, y esto y que lo otro? ¿Cómo a veces inicialmente, y más de esos que tienen una vitamina D baja, o un calcio también en el límite inferior, como uno en principio lo replesionamos de vitamina D, eventualmente calcio, para luego empezar con los bifosfonatos, por ejemplo. Entonces, y cada vez más la utilidad que tiene el hecho de pedir una PTH, la PTH ultrasensible, que la usamos mucho, bueno, y todas estas cuestiones, bueno, es importante para este tipo de cuestiones. Así que siempre lo reflexionamos bien, de que esté con calcio y con vitamina D, en caso que sea necesario en primera instancia para luego los bifosfonatos. Y acá les traigo un pequeño algoritmo, que perdón que está en inglés, pero ahora se los voy contando porque la verdad que es muy claro. Entonces, primero siempre obtenemos, como decía Marcelo, un calcio, una creatinina, una vitamina D, como para saber dónde estamos parados. Si ya estamos en niveles normales de calcio y vitamina D, nos vamos a fijar en el nivel de filtrado glomerular para elegir la terapéutica. Antes de hacer esto, si no tenemos niveles adecuados de calcio y vitamina D, vamos a corregirlos. Si el filtrado glomerular es adecuado, vamos a ver si el paciente tiene osteoporosis severa o no. Si no tiene osteoporosis severa, vamos a elegir, como ya dijimos, bifosfonatos. Si no tiene problemas esofágicos o imposibilidad de tragar o de permanecer en posición sentado o parado, vamos a elegir bifosfonatos orales. Si tiene alguno de estos problemas o intolerancia oral, vamos a elegir el zoledronato. En cambio, si el paciente tiene osteoporosis muy severa, lo podemos ya referir a un especialista. ¿Por qué? Porque vamos a indicar terapias un poco más específicas, como terapia anabólica. Y bueno, esto en general es más resorte del especialista. Y siempre cuando tiene una osteoporosis severa, lo primero que uno piensa siempre es decir, bueno, a ver, si hay alguna causa secundaria de eso. O sea, porque lo habitual es la osteoporosis primaria, entonces, pero a veces si no tiene alguna otra causa que le puede determinar, donde ahí tenés que ir viendo qué le está sucediendo al paciente, ¿viste? Y bueno, ahí quizás necesitas la ayuda del especialista. Exacto.
¿Y cómo es el seguimiento luego del tratamiento? Bueno, vamos a ver, si el paciente es mayor de 70, tuvo ya una fractura vertebral o dos fracturas vertebrales o está usando glucocorticoides, vamos a proponerle al paciente un tratamiento que dure 10 años. Si este no es el caso, le vamos a proponer un tratamiento por 5 años. Vamos chequeando la tolerancia del tratamiento, chequeamos la adherencia del paciente luego de un año de tratamiento, y vamos a tener que reevaluarlo si se vuelve a fracturar, si cambia algún factor de riesgo. Si no, podemos esperar estos 5 años de tratamiento antes de reevaluarlo. Acá vamos a hacer esta reevaluación, como les comentaba, otra vez con el FRAX, con una densitometría. Si el paciente tiene osteoporosis, seguimos con el tratamiento hasta completar los 10 años. Luego de los 10 años ya hay que considerar cada paciente en particular, tal vez con el especialista. Si el paciente ha mejorado, podemos pausar el tratamiento entre 1,5 y 3 años, depende de la terapéutica que estuviera recibiendo, y luego reevaluar. O sea, qué interesante, a ver, que no se necesita un montón de cosas para reevaluar. A ver, los análisis que vos mostraste, encima menos cosas piden, o sea, ni tampoco en orina. Siempre, desde hace, no sé, 20 años venimos discutiendo con los especialistas si hay que pedirle marcadores de remodelación ósea y todo eso, cuál es la utilidad. Sirve más que nada para evaluar la adherencia del paciente y la eficacia tal vez a corto plazo, pero la verdad es que no sería necesario así en un nivel A general. eso voy, que no, a ver, uno suma gastos con una evidencia media discutida. En cuanto a la utilidad, a ver, siempre es importante tomarlo desde nuestro punto de vista, es una pata más de la mesa el tema de la medicación, pero el hecho de la actividad física, de la dieta, porque lo que más queremos es que no se caiga, que no se caiga y disminuir el riesgo de fractura. A ese es nuestro norte. Hacia eso apuntamos más allá de la mejora o no de la densitometría. Exacto, y acá les traigo, más allá de toda la terapia farmacológica que estuvimos hablando y los cambios del estilo de vida que son tan importantes, en un nivel institucional existen estos servicios de enlace para pacientes con fractura de cadera. Son grupos que son promovidos por ministerios de salud, seguros de salud, la Fundación Internacional de Osteoporosis, que promueven que el paciente que se ha fracturado sea coaptado en el servicio de salud y no se pierda, porque es muy común que el paciente fracturado tenga el tratamiento traumatológico, la cirugía, y luego vuelva a su vida y la osteoporosis queda como en un segundo plano. Entonces, con el objetivo de reducir el riesgo de segundas fracturas, se generaron estos programas que son multidisciplinarios. Intervienen los clínicos, los geriatras, los endocrinólogos, los traumatólogos, los kinesiólogos. Y el objetivo principal es tener al paciente bajo un radar, digamos, y acompañarlo y guiarlo en el tratamiento de la osteoporosis, conseguirle los turnos, chequear que vaya, chequear si es adherente al tratamiento. Y estos servicios de enlace han logrado reducir las nuevas fracturas, fíjense, hasta el 56% a 6 años, con un número necesario de tratar muy bajito de 20, disminuye las tasas de mortalidad, aumenta las tasas de diagnóstico de osteoporosis y tratamiento, aumenta la adherencia de los pacientes al tratamiento, y es finalmente costo efectivo, se ahorra dinero por la reducción del riesgo de refractura. Estos servicios ya funcionan en el mundo hace muchos años. En el país, hoy en día contamos con 3. Uno en el Sanatorio Las Lomas, uno en el Hospital Italiano Buenos Aires y uno en el Centro de Osteoporosis del Hospital Ramos Mejía. Aquí les dejo la bibliografía que utilicé. Muchas gracias. Bueno, Sol, espectacular. Hicimos un repaso así rápido, no solamente de los medicamentos en sí, sino cómo utilizarlos, los medicamentos y las estrategias no medicamentosas también. Así que tardamos 25 minutos más o menos, según mi reloj, un poquitito más quizás, pero bueno, espectacular. Así que realmente espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Respondan las preguntitas choice, así después del ciclo de los 5 encuentros van a tener el certificado. Así que bueno, nos vemos en un nuevo encuentro de nuestros webinar que va a salir el próximo lunes a las 19 horas. Les mandamos un abrazo enorme y a seguir cuidándose.
Chau, chau. Adiós.